Bien, amado, la paracha anterior, que lleva por nombre Vayera, la terminamos con la 10ª prueba para nuestro padre Abraham. Esa 10ª prueba era la Akeidá, la atadura de Isaac sobre el altar, tal como está escrito en el libro de Génesis, Berechí, capítulo 22, versículos 1 al 3. Allí está escrito: y sucedió tras estos hechos que Dios sometió a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma por favor a tu hijo, a tu único. Y aquí tenemos una pregunta: ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Ya sabemos que tuvo 2. Bien. Le dice Hashem a Abraham: toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas, y dirígete a la tierra de Moriah y elévalo allí como ofrenda sobre una de las montañas que te indicaré. Y madrugó Abraham por la mañana y ensilló su burro. Llevó consigo a sus 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña para la ofrenda y se levantó y se dirigió al lugar del que le había hablado Dios. Dado que Abraham tenía 137 años y su hijo Isaac 37, no había alguna forma de que Abraham pudiera forzar a Isaac a que fuera con él. Más bien, debía llevarlo a cumplir con la voluntad de Dios, haciendo uso de la persuasión, o sea, persuadiéndolo. Fue la forma en que Abraham condujo a su hijo Isaac al monte Moriah. Dios, dicen nuestros sabios, le rogó a Abraham que pasara esta prueba. Era ya la 10ª prueba, porque de lo contrario, la gente diría que sus sacrificios anteriores habían carecido de contenido, o sea, que no habían tenido un mérito suficiente. Dios no le reveló de una manera inmediata a Abraham la verdadera identidad de la ofrenda que debía elevar. El Talmud registra la conversación que tuvo lugar entre ambos, entre Hashem y Abraham. Dios dijo: toma a tu hijo. Pero tengo 2 hijos, ¿a cuál debo tomar? Dijo Abraham. A tu hijo único, dijo Hashem. Pero cada uno de ellos es el hijo único de su madre, repostó Abraham. A quien amas, respondió Dios. Pero amo a ambos, dijo Abraham. Me refiero a Isaac, respondió Hashem. En esta conversación había 2 razones por las cuales Hashem no le dijo directamente: toma a Isaac. ¿Sí? Primero, porque quería evitar dar una orden súbita, una orden autoritaria, para que Abraham no fuera acusado de haber obedecido a causa de la confusión del momento. Esa es también la razón por la que tuvo que viajar durante 3 días, reflexionando permanentemente antes de llevar a cabo la orden que le había impartido Hashem. Además, la gradual revelación de la identidad de la ofrenda sirvió para que el precepto se volviera cada vez más
preciado a los ojos mismos de Abraham, despertando su curiosidad y recompensándolo por cumplir con cada palabra del precepto del mandamiento. En el versículo 2 leemos lo siguiente. Dice, elévalo. Dios, Hashem, no dijo sacrifícalo, haciendo una referencia a Isaac, porque no tenía intención de que Isaac fuera sacrificado, sino únicamente que Abraham lo elevara en este caso a la montaña, al monte Moriah, y lo preparara como holocausto. Una vez que Abraham cumplió literalmente y lo elevó, Dios le dijo que no lo sacrificara, como está escrito en el versículo 12. Y esto resuelve la aparente contradicción entre la orden original de Dios de que Isaac fuera elevado como una ofrenda y su orden posterior de que no se le hiciera ningún daño. A Abraham se le había ordenado que lo elevara y esto fue lo que él hizo, pero no que lo sacrificara a su hijo Isaac. Al pensar que debía sacrificar a Isaac, Abraham no malinterpretó la primera orden de Dios, porque la regla general es que una vez, en este caso, que el animal es designado como ofrenda, se debe llevar a cabo todo el servicio ofrendatorio. Por ejemplo, si alguien debiera santificar un animal, no puede librarse de su obligación meramente colocándolo en el altar y luego bajándolo de allí, quitándolo de allí. Únicamente Dios podía decirle a Abraham que Isaac debía ser elevado, pero no sacrificado. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Bien, la Torá, a esta altura de la narrativa, nos registra el nacimiento de otra gran matriarca, de Rivka, de Rebeca, justo antes de la muerte de Sara. Enseñan los sabios de Israel de que Hashem no se lleva un justo de este mundo hasta que no nace otro sucesor, es decir, otro justo, otro sadik, otra sadik. En el capítulo 23, versículos 1 al 3 de Bereshit, de Génesis, tenemos que está escrito, fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, o sea, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham para hacer duelo por Sara y para llorarla. Versículo 3. Se levantó Abraham de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y residente soy entre ustedes. Concédanme una propiedad para sepultura entre ustedes para que entierre a mi muerto que está ante mí. Aquí aprendemos algo nuevo, algo bien importante para cada uno de nosotros. En el versículo 14 está escrito, y respondió Efrón a Abraham diciéndole, Efrón era parte de la familia de Het, ¿sí? Mi señor, escúchame. No me alcanzo a imaginar cómo fueron realmente estas palabras, pero son unas palabras que habla una persona con el ánimo de desacreditar y menospreciar a otra. Escuchen estas palabras, mi señor, escúchame. Un terreno que vale 400 cheques de plata entre yo y tú, más o menos así,
¿qué es esa suma? Entierra a tu muerto. Allí Efrón no estaba hablando con sinceridad en ese momento. No le estaba diciendo francamente a Abraham de que le estaban cediendo el terreno. Miremos esto. Efrón se mostró como un ser codicioso que le cobró muchísimo más de lo que en verdad valía la propiedad, porque al final le exigió a Abraham cheques grandes. ¿Qué significa esto? Moneda corriente, que en aquella época se denominaba centenarios. Según explica el Talmud en el Tratado de Baba, Mesías 87, cada cheque que Abraham desembolsó para pagar el terreno equivalía a 2.500 shekels comunes. Por lo tanto, Abraham pagó por la cueva un total de 1.000.000 de shekels comunes, ¿sí? Pero esto lo que nos demuestra o la parte esencial de esto que he compartido es el enorme amor que Abraham sentía por su esposa Sara. Abraham eligió una sepultura para ella en el lugar más selecto y ni regateó el precio. Tal como afirma el Midrash, esta es una de las 3 instancias en las que la Torá da testimonio de la indiscutible posesión de la Tierra Santa por parte de los hijos de Israel. Pues la cueva de Macpelá, así como el sitio del templo y la tumba de Joseph, fueron todos adquiridos sin regateos y pagados con moneda de curso legal e incuestionable. Ok. Enseñan los sabios que Abraham y Sara, al mantenerse alejados de la serpiente, al mantenerse alejados del pecado, Sara obtuvo para ella misma vida eterna y también para su marido y todos sus descendientes después de ella. De ahí que la escritura dice, y la vida de Sara fue, o sea, una fórmula que no se emplea en el caso de Eva, ni en el de ninguna otra mujer, pues Sara se ligó totalmente a la vida y la vida se volvió suya. Así, la vida de Sara significa que fue realmente, habiendo sido creada y establecida en las regiones superiores, se ha establecido que cuando Isaac fue atado sobre el altar, tenía la edad de 37 años e inmediatamente después murió Sara, su mamá, y está escrito. Y Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró por ella. ¿De dónde vino? Vino del monte Moriah. ¿Por qué? Porque Abraham estaba cumpliendo con un mandamiento del Eterno. Entonces, después de haber atado a Isaac, fue que sucedió la muerte de Sara. Los 37 años, desde el nacimiento de Isaac hasta el momento en que fuera elevado, conforme se indica en la expresión, y la vida de Sara fue Vayiyú, teniendo esta palabra el valor numérico también de 37. Está escrito, y Sara murió en Kiriat Arba. Entre todas las mujeres encontramos registrado el número de sus días y años y la longitud de su vida y aún el lugar donde fue sepultada. Todo esto
fue para mostrarnos que entre todas las mujeres del mundo no se encuentra una igual a Sara. Es cierto que encontramos un registro similar con relación a Miriam, de quien está escrito, y Miriam murió allí y allí fue sepultada, como está escrito en el libro de Números capítulo 20 versículo 1. Pero el objeto era mostrar la indignidad del pueblo de Israel, para quien se hizo correr agua solamente en mérito de la virtud de Miriam. Por eso la muerte de Miriam no fue registrada tan detalladamente como lo fue la muerte de nuestra primer matriarca, Sara. Sara, todos los años de su vida, se afanó, corrió, se esmeró por vivir una vida de servicio al Creador. Por eso, cualquiera que se afana, enseñan nuestros sabios, por vivir una vida de pureza, recibe apoyo de lo alto y está rodeado por la mano protectora de su amo, en este caso de Dios Altísimo, y es llamado santamente. Por otra parte, cuando un hombre busca contaminarse, también multitudes de demonios lo acechan y lo aguardan, revolotean sobre él y lo envuelven y lo contaminan, de modo que a esta persona se le termina llamando impuro. Todos ellos caminan ante él, todos los que lo acechan, los demonios, y proclaman impuro, impuro, como está escrito. Y él gritará impuro, impuro. Está escrito en el libro de Levítico 13:45. En el versículo 24, capítulos 1 al 4 de Génesis está escrito. Importante lo que empezamos a desarrollar aquí. Y Abraham estaba anciano, entrado en años, y Jachén había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, a su sirviente, el mayor de su casa, quien administraba todas sus posesiones: apoya tu mano bajo mi muslo. Cuando una persona, en este caso Abraham, le dice a su siervo Eliezer que apoye su mano bajo mi muslo, es prácticamente un compromiso que adquiere, en este caso, su siervo Eliezer con Abraham. ¿Por qué? Porque al decirle que apoye tu mano bajo mi muslo, es el punto más cercano hacia donde se encuentra la circuncisión. ¿Sí? Bien, continuemos. Y te haré jurar por Jachén, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás una esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los que habito, sino que a mi tierra y a mi lugar de origen irás y tomarás una esposa para mi hijo Isaac. Entonces, ¿por qué Abraham encargó esta tarea a Eliezer de conseguirle una esposa a Isaac? Veamos esto. La Torá solamente fue dada a los varones, como está escrito. Y esta es la ley que Moche puso ante los hijos de Israel. Está escrito en el libro de Barín, Deuteronomio capítulo 4, versículo 44. De modo que las mujeres están eximidas de los preceptos de la Torá. Más aún, cuando ellas pecaron, volvieron a su anterior estado de contaminación, del cual les es más difícil
a la mujer que al hombre el lograr la liberación. De allí que son más numerosas las mujeres que los hombres adictos a la magia y a la lujuria, pues provienen del lado izquierdo y así están bajo la égida del rigor divino. Y ese lado les llega a ellas más que a los hombres. Veamos esto. Durante el periodo de la menstruación de una mujer, se nos ha enseñado que el hombre debe mantenerse apartado de ella, ¿sí? Pues entonces ella se encuentra en contacto con el espíritu impuro. Por eso, en tal periodo, ella será más exitosa, entre comillas, en el empleo de artes mágicas que en cualquier otro tiempo. Toda cosa que ella toca se vuelve impura, y tanto más ocurre eso con todo hombre que se le acerca. Hemos sabido en el argot popular que, por ejemplo, cuando una mujer tiene el periodo, la costumbre mensual, hay mujeres, ellas mismas no van, por ejemplo, donde la persona que les arregla el cabello, que les arregla las uñas, algo así por el estilo, porque saben de alguna manera, no precisamente como estamos aprendiendo nosotros ahora aquí, que la mujer está en un estado de impureza. Por eso explican nuestros sabios que feliz es el pueblo de Israel, a quien el Santo dio la Torá, para que de esta forma, como contiene todos estos preceptos, aprendamos lo que está escrito: y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez mientras ella es impura por su impureza. Esto lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 19, el libro de Vallicrá. Bien, ¿cómo es que entre todas las mujeres mencionadas en la Biblia, la de Sara es la única muerte registrada? ¿Por qué de todas las mujeres de la Escritura solamente a Sara se le dedica una sección, una parachá entera de la Torá? Hay una razón, y es que Sara alcanzó ese grado del cual dependen todos los años y los días de todo hijo de hombre. Con Sara ocurrió todo lo contrario a lo que ocurrió con Eva. Cuando Eva llegó al mundo, se ligó a la serpiente, que inyectó en ella impureza, de modo que trajo muerte al mundo y trajo muerte a su marido, a su esposa. Entonces vino Sara, la cual, aunque descendió, ascendió de nuevo y nunca se ligó a la serpiente. ¿Qué aprendemos aquí? Mire, amados, está escrito: cuando Eva llegó al mundo, se ligó a la serpiente, que inyectó en ella su impureza, de modo que trajo muerte al mundo y a su marido. Entonces, es una gran responsabilidad también de la mujer en conservar estos méritos que el Eterno le dio, por ejemplo, a través de Sara, de conservarse una mujer pura para no traer impureza a ella, a su casa y aún a su propio esposo, ¿sí? Por eso es que nosotros todos tenemos que seguir las enseñanzas tanto de Sara como las enseñanzas de Abraham, porque dicen: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Aquí estamos hablando específicamente de Sara. Ese es el nombre de la parachá. Sara fue una gran mujer, una gran patriarca, una mujer
que se cuidó una mujer, que luchó una mujer, que trabajó al servicio del Eterno, que no desperdició ni un solo minuto de su vida. Por eso Abraham de alguna manera encargó a Eliezer y le hizo jurar que no tomaría una esposa para su hijo Isaac de las hijas de los cananeos. ¿Por qué? Porque Abraham quería una esposa digna para su hijo Isaac, una esposa como fue la esposa de él, la esposa de Abraham. Veamos esto. El rechazo de los cananeos no pudo estar basado en el hecho de que eran idólatras, ya que la familia de Abraham en Harán también adoraba a ídolos, ¿sí? Eran idólatras. A Abraham lo que sí le molestaba era la degeneración moral de los cananeos, la degeneración moral de los cananeos, no tanto la idolatría, porque la idolatría constituye una perversión de índole intelectual, es decir, es algo que se puede revertir y como tal puede remediarse, pero la falta de moralidad, la falta de ética y la falta de recato en una mujer afecta toda la naturaleza de la persona y descalifica a la mujer como potencial esposa de alguien, y en este caso de Isaac. Está escrito: el que no tiene esposa se encuentra sin bendiciones, sin un muro protector y sin bienestar. Y esto lo sabía Abraham, por eso tenía ese afán, porque estaba llegando ya Abraham a sus días finales y quería ver bien casado a su hijo Isaac. Él no quería que fuera su vida entregada a una mujer cananea que no tenía ni moral, ni ética, ni recato. Pero ¿qué sucede? Cuando el varón tiene esposa, el varón le puede decir a ella: tú eres mi bendición, tú eres mi muro protector, tú generas mi bienestar. Yo creo que estas palabras se las tuvo que haber dicho Abraham a su esposa Sara. Y estas palabras las tenemos que pronunciar nosotros también como varones en esta edad presente a cada una de nuestras esposas. Esto era lo que deseaba Abraham para que su hijo Isaac le declarara a su futura esposa, a Rebeca, a Rica, tal como Abraham ya se lo había expresado a Sara estando ella con vida. En el precepto de y te alegrarás en tu festividad, como está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versículo 14, se menciona que la mujer no está obligada a hacer sacrificios de alegría, el Corban Sinjá, pues a ella su esposo es quien la alegra. Esto significa que la alegría de la mujer es la responsabilidad de su esposo y proviene única y exclusivamente de él. Y en verdad es esta una realidad que se percibe y que es imposible desmentir. Enseñan nuestros sabios que, por lo tanto, el marido siempre debe buscar cómo dirigirle palabras de honor y alabanza a su esposa. Por ejemplo, cuando ella ha preparado algo para comer, te dirá: qué buenas manos tienes. ¿Sí? Nosotros debemos de bendecir las manos de nuestra esposa cuando ella
o cuando ellas preparan nuestros alimentos. ¿Qué comidas tan sabrosas sabes preparar? Les podemos decir también esas palabras. Qué buen gusto tienes. Y aunque alabe todos los días la misma cosa, eso también le causa alegría y con más razón si encuentra nuevas razones para alabarla. Ahora, es cierto que la naturaleza de la mujer es expresar lo que carga sobre su corazón. Es pues natural que ella cuente lo que siente que le falta en la vida. Sin embargo, cuando la mujer se queja mucho y la negatividad es la base de la conversación con su esposo, con su marido, eso significa que no se siente bien por algún motivo. Muchos maridos, muchos esposos consideran que sus esposas se quejan injustamente. Sienten que se esfuerzan para ser buenos maridos, que compran, que ayudan, que sonríen, que apoyan. Les está claro que si después de todo lo que hacen se quejan las esposas, entonces ciertamente algo está mal con ellas. Ciertos maridos hasta les preguntan a sus esposas, ¿por qué te quejas constantemente? Y esto es un gran error, amados. Porque no solo que ese marido no toma en cuenta que algo le falta a su esposa y aparentemente no le presta atención, sino que le demuestra que él actúa a la perfección y solo en ella algo no anda bien. Si solo le hubiese dirigido algunas palabras dulces, hubiera visto de pronto que ella resplandece de felicidad. Todo marido debe saber, si tu mujer no está a gusto, es nuestro problema. No es el problema de la esposa, no es el problema de la mujer. El marido debe pues alabar mucho a su esposa y no mostrarle ni el menor signo de enojo, ya que eso la lleva a la conclusión de que él no la ama. Eso es lo primero que se imagina la esposa cuando nosotros nos enojamos. Eso es lo primero que ella piensa, no, mi esposo ya no me ama, ¿sí? Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado con esa parte, con el enojo. ¿Cómo nos podemos enojar sin que eso repercuta en alguna manera en el amor que le expresamos a nuestras esposas? Además, amados, escuchen esto. Además, enseñan nuestros sabios. Tenemos que rezar mucho. M-U-C-H-O, mucho, para que nuestras esposas confíen que nosotros las queremos, que las amamos y para que interpreten cualquier palabra o acto de su parte como una muestra de amor. Entonces, ¿qué sucede con el hombre que no reza? ¿Qué sucede con el hombre que no saca tiempo para comunicarse con Hashem? ¿Qué sucede con el hombre que no le hace estas peticiones a nuestro Creador? ¿Sí? Bien. Es conocido el relato de un sabio que cierta vez se comportó orgullosamente cuando se encontró con una persona fea y dijo, qué feo es este hombre. Le respondió el hombre, ve
y dile al artesano que me creó, qué fea es esta obra que has creado. Escuchó el sabio esa llamada de atención y se avergonzó muchísimo, pues entendió que había pecado. Entendió que, en efecto, su comentario era nada menos y nada más que una blasfemia al Creador. Está diciendo al Creador, mira tu creación como está de mal hecha. Eso es una blasfemia. Entonces, ¿qué hizo el sabio? Avanzó lentamente de rodillas pidiendo perdón del hombre, porque de verdad esta persona tenía razón. Si el Creador la hizo de esa forma, esa misma es para Hashem su belleza perfecta. De aquí aprendemos que el hombre tiene fe en que el Creador creó a su mujer, a su esposa, de tal forma, entonces ella es la más linda del mundo. Porque si Hashem le dio esa belleza y ciertamente el Creador hace lo más bello del mundo, entonces ella es la mujer más hermosa que existe. Por consiguiente, el marido puede y debe decirle claramente a su esposa con sinceridad, ¿sí? Eres hermosa, eres encantadora, tu belleza me atrae. Y si ella responde, lo dices por decir, él debe decirle, perdón, pero sobre gustos no hay nada escrito. Conforme a mi gusto, tú eres la más guapa del mundo. Y debemos de decirlo con firmeza, no importa lo que ella le diga y aunque no crea que lo expresa o lo expresamos con intención, debemos permanecer fuertes y continuar diciéndole esas palabras. Y por supuesto, le dirá todo con absoluta sinceridad, ya que su aspecto le fue dado por el Creador mismo y en consecuencia es la belleza perfecta. Enseña el Talmud en el Tratado de Yevamot que todo hombre que no tiene esposa se encuentra sin alegría. El hombre que cree en la Torá puede decirle a su esposa, tú eres mi alegría, ya que sabe que las palabras del Talmud son verídicas y su intención es que si la persona goza de paz en su hogar, el Shalom Bay en su hogar, tendrá entonces alegría. Si el hombre vive junto a su esposa en unidad, en ejad, los dos juntos, unidos, convivirá entonces con alegría y felicidad, ¿sí? Pero si cada uno vive por separado, cada uno por su lado, seguramente no podrá existir alegría alguna. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 3, capítulo 2, versículo 23, y dijo Adán, prestemos la atención a esto, y dijo Adán a Eva, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Wow, estas son tremendas palabras que salieron de la boca de Adán. ¿Mentira o verdad? ¿Está escrito o no está escrito? Es verdad y está escrito. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, le dijo a Adán, a Eva. Estas son las dulces palabras que Adán le dijo a su esposa para transmitirle cariño, atraer la voluntad de ella a la de él y despertar con ella el amor.
Mira cuán dulces son las palabras que le dijo. Mira qué mensajes de amor contienen las palabras que le dijo Adán a Eva. Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto, ¿cómo podría yo alguna vez despreciarte, ya que la luz que brilla en ti proviene de la esencia de mi esencia? Él dijo esto a fin de demostrarle que tienen una obligación común que los une como esposos y que nada los separa, ni aún sus propios hijos. Entre todas las alabanzas que deben ser expresadas por el hombre a su esposa para aumentar su amor, hay que decirle, y esto lo repetimos en cada Shabbat, pero debemos repetirlo más frecuentemente. Muchas mujeres alcanzaron logros, pero tú sobrepasas a todas. Proverbio 31. Al decirle a la esposa que posee cualidades superiores a todas las otras mujeres, el marido aumenta los sentimientos de amor y afecto entre ellos. Y el Zohar nos enseña la conducta correcta del marido hacia su esposa. Un marido debe considerar que si Adán, cuya mujer no rivalizaba con ninguna otra mujer por su amor, sentía que era necesario elogiarla, cumplimentarla y decirle explícitamente que nadie la igualaba, cuánto más debe hoy en cada día cada marido esforzarse por halagar a su mujer, hacerle sentir que es la mujer más bella, el esplendor de su vida y la esencia de la perfección para él. Debe incluso utilizar aquellas mismas expresiones que usó Adán, diciéndole que en relación a ella, todas las otras mujeres son como monos delante de un hombre. Una de las cláusulas de la ketubá, del contrato matrimonial que utilizamos los judíos, es que cada marido determina que debe de alguna manera estar obligado, escuchen bien, obligado a honrar a su esposa. Cuando nosotros firmamos ese documento, estamos firmando prácticamente una obligación de amar, de honrar a nuestra esposa. Esta es una obligación solemne del esposo y no está relacionada de ningún modo con el comportamiento de su esposa hacia él, ¿sí? Esto es una responsabilidad del varón. La obligación es absoluta y se mantiene en vigor sin cambio alguno, pase lo que pase. Tal como cuenta el Talmud sobre Rají, cuya mujer lo amargaba y la hacía sufrir mucho. Y a pesar de todo, cada vez que él encontraba en el mercado una mantilla bonita o algún otro regalo, se lo compraba. Perdón. El Rabí Yehuda Hanasí le preguntó, pero si te hace sufrir con frecuencia. Y él le contestó, el Rabí Hillel, suficiente hace ella, mi esposa, al criar a mis hijos y al salvarme del pecado. Aprendemos, perdón, de esta historia
que el honor de la mujer es incondicional. Y como lo menciona Maimónides en las leyes del matrimonio, los sabios ordenaron al hombre que honre a su esposa más que a su propio cuerpo y que la ame como ama a su propio cuerpo. Y si tiene recursos, debe beneficiarla conforme a ellos. Debe no imponer sobre ella un temor excesivo y debe hablarle calmadamente y no estar ni triste ni enojada. No importa, amados, aquí no solamente están aprendiendo ustedes, yo también estoy aprendiendo. En este caso, todos los varones que estamos aquí reunidos en este momento estamos aprendiendo cómo debemos hacerlo, si lo hemos hecho mal, y si estamos en el proceso, seguir el proceso, y si no lo hemos iniciado, iniciar el proceso, ¿sí? Y aunque Maimónides también escribe en la regla siguiente, que los sabios ordenaron también que la mujer honre mucho a su marido, la obligación de la esposa no tiene la misma equivalencia a la del marido. ¿Ok? El profeta Elías enseña cómo el marido debe conducirse en su hogar. El hombre, para todos los que deseamos seguir los pasos de Abraham, ¿sí? Porque tenemos que aprender de Abraham. Las mujeres tienen que aprender de Sara, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de Abraham y Sara, los padres de la humanidad. Entonces, el hombre debe siempre ser humilde en el aprendizaje de la Torá, en las buenas acciones, en su temor a Dios, en el temor a sus padres, con su esposa, con sus niños, con su familia, con sus vecinos, con los cercanos y con los extranjeros y aún con los no judíos que encuentra, por ejemplo, en el mercado. ¿Para qué? Para ser amado en lo alto y querido abajo y aceptado por toda la creación. Y así, de esta manera, llenará sus días y años con un buen nombre. Porque cuando el hombre es humilde, natural y realiza buenas acciones, entonces su esposa tiene temor de él, ¿sí? Y así también los miembros de su familia, sus vecinos y sus allegados, como está escrito en Devarim, Deuteronomio 28:10, dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hachén es invocado sobre ti y te temerán. El honor y respeto al marido simplemente las consecuencias de las acciones de él. Si el marido honra a Hachén, escuchen, amados, si nosotros honramos a Hachén, cuidamos nuestra pureza y santidad personal y nuestro carácter es masculino, nuestras esposas, nuestras mujeres nos van a honrar como consecuencia de. Ahora, también debemos tener en cuenta lo que nosotros enseñamos. Abraham enseñaba, Sara enseñaba, ¿sí? Entonces, ¿qué le debemos enseñar a nuestros hijos? Tengo una pregunta. ¿Qué le enseñó Sara a Isaac, a su hijo Isaac? Y tengo otra pregunta. ¿Qué le enseñó Agar a Ismael? Eso ya lo vimos, ¿cierto? En los estudios anteriores. Mira, amados, los niños asimilan lo que los padres valoran realmente y no solo lo que dicen valorar. No basta con enseñar al niño cómo vivir y qué sentir en teoría. Los padres deben vivenciar los mensajes implícitos, es decir, los deben vivir.
Vivimos en un mundo donde las acciones cuentan. No es suficiente decirle al niño que debe preocuparse por los sentimientos de sus semejantes. Cuando los padres se enojan con sus hijos por ser egoístas, ¿cómo podría esto tener consistencia si ellos mismos, nosotros como padres, nunca nos damos tiempo para ayudar a otra persona, al extraño o al amigo o personas que estén en problemas, o nunca contamos con dinero suficiente para dar caridad, para hacer obras de justicia? Los niños aprenden mejor lo que ven de sus padres que lo que estos predican. Y de esto, amados, tenemos que tener temor del cielo. Si nosotros enseñamos, es porque hemos practicado, porque estamos corrigiendo y porque queremos hacer las cosas cada vez mejor. Si no, ¿sí? Los padres deben demostrar lo que es compartir, ofreciendo hospitalidad a los invitados, confortando al afligido, visitando al enfermo y dando dinero para caridad. Cuando los padres demuestran esa preocupación por los demás, así como por sus hijos, los niños observan que sus padres pueden dar a los demás sin dejar de valorarlos a ellos mismos y quererlos. Cuando los padres, cuando nosotros involucramos a nuestros hijos en el Shabbat, en las festividades, estos aprenden, nuestros hijos, que el amor de sus padres por ellos no es menoscabado por ofrecer simultáneamente hospitalidad al invitado o al extraño. Aun cuando los niños no pueden articular lo que están aprendiendo, tienen la perspicacia para reconocer las contradicciones coexistentes entre lo que los padres quieren para que ellos practiquen y una madre que toma, por ejemplo, un calmante para él y sus frecuentes dolores de cabeza, por ejemplo, cuando toman un Valium para los nervios, un tranquilizante para aquellas noches de insomnio, es un modelo de consumidor de drogas. Eso es lo que el niño aprende. Un padre que fuma y bebe unos tragos cuando ha tenido un mal día o recurre a píldoras para la artritis, dolor de espalda, malestar estomacal, es un modelo similar. Tales padres estimulan más al consumo de estupefacientes en los hijos que cualquier otra influencia. Querámoslo o no, esto es una enseñanza de nuestros sabios y tenemos que aprender de ella. De manera similar, si una conducta inmoral es tópico de entretenimiento en el hogar, ¿sí? Una conducta inmoral, los niños van a aprender que sin importar cuál sea la moral impartida por los padres, es más interesante poner atención a la conversación de los padres. Por ejemplo, si el chisme y la calumnia, la sonjara, son el tema principal de una conversación en el hogar, o si el padre le habla mal, le habla la sonjara a su propio hijo acerca de la madre, de su propia esposa, o viceversa, la madre le habla mal de su propio esposo a la hija, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder, amados? Esto no necesitamos ser rabinos ni ser estudiosos de la Torá. Es algo lógico que va a venir allí. ¿Qué va a pasar? Que nuestros hijos
van a hacer lo mismo. Hablarán a otros mal de sus propias esposas, hablarán mal a otros de sus propios esposos. ¿Y quién dará cuentas al Eterno de todo esto? Nosotros, los padres que enseñamos mal a nuestros hijos, calumniando y hablando la sonjará. Esto se da mucho, por ejemplo, en los matrimonios que están en problemas, en los matrimonios que están en un proceso de divorcio, que se han divorciado. La mamá le habla a los hijos mal del papá y el papá le habla mal a los hijos de la mamá. Entonces, ¿qué puede pensar, qué puede sacar en claro algún hijo de un comentario mal del papá contra la mamá o del esposo contra la esposa? Eso es algo que debe ser aterrador para la persona, tanto para el hijo como para la persona mayor, adulta. ¿Qué está enseñando el papá en ese caso? ¿Qué está enseñando la mamá en ese caso? ¿Sí? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, todavía tenemos un minutico más. Vamos a compartir acerca de la Haftará, que es supremamente importante, amados. El tema de la Haftará gira en torno a una sucesión, ¿sí? Abraham necesitaba hallar una matriarca para el pueblo de Israel. Y David debía elegir la nueva cabeza de la dinastía que dirigiría a Israel y al mundo hacia el destino fijado por Dios. Sin embargo, las similitudes concluyen allí. Isaac y Eliezer eran devotos de la voluntad de Abraham, pues sabían que él, por su parte, solo representaba la voluntad divina. Tal como enseñan los sabios, cuando la persona anula su propia voluntad frente a la de Dios, él hace anular la voluntad de terceros frente a la de esta persona. Está escrito en el libro, en el Pirkei Avot, capítulo 2, versículo 4. La voluntad de Abraham era primordial, pues aquellos que estaban más cerca de él sabían que hablaba en nombre de Dios. Abraham era un hombre íntegro. Sin embargo, cuando una nación crece y prospera, vienen nuevos desafíos, donde hay riqueza, poder e influencia. Hay gente que anhela encumbrarse. El gran rey David, estando anciano, débil y poco consciente de lo que sucedía alrededor suyo, se convirtió en víctima de un grupo de poder. El príncipe Adoniajo, hijo mayor, apuesto y bien conectado, intentó hacerse del trono. Salomón, el hijo sabio y devoto que David había designado para sucederlo, se veía empujado hacia un lado. ¿Quién puede imaginar cuán dañada había quedado la historia del pueblo de Israel si ese soberbio príncipe, para quien la monarquía solo representaba festines banales, junto a cortesanos serviles, hubiese sido rey en lugar del más grande sabio de los hombres, cuyo legado fue nada menos que el gran templo, el libro de Proverbios, el Misley, el Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim y Eclesiastés, el Coelet. Pero el guardián de Israel, no duerme ni dormita. Natán y Bathsheba
expusieron la farsa ante el convaleciente rey David. El anciano monarca demostró su grandeza una vez más. Les promete que su juramento permanece en efecto y que Salomón reinará. El hecho de que la Haftará no concluya con el desenlace de la historia no hace más que indicar la calidad del pueblo. Adoniajo y su camarilla eran una aberración que solo se representaban a ellos mismos. Y Salomón, al final, se convirtió en rey. Amados, la vida fecunda de Abraham estaba llegando a su fin. Isaac tenía 37 años de edad cuando murió Sara, y a Abraham le perturbaba la idea de que si Isaac hubiera sido sacrificado en aquella edad, entonces no habría dejado hijos que lo sucedieran. ¿Sí? Por eso, ya estamos terminando, amados. Por eso Abraham decidió encargarse del futuro, buscando una esposa para su hijo Isaac. Pero la compañera de Isaac tendría que ser una digna sucesora de su madre, de Sara, porque tendría que ser la próxima Sara del pueblo de Israel, una mujer que no sería solamente una esposa y una madre, sino una matriarca. A fin de encontrar una mujer de estas que anhelaba Abraham para su hijo Isaac, Abraham se dirigió a su hogar ancestral, o sea, a su familia y a la familia de Sara. Y para hacer la elección envió a Eliezer. ¿Quién era Eliezer? A veces creemos, porque decimos que era su sirviente, era alguien común y corriente, que Abraham le daba órdenes y las cumplía. Eliezer, más que un sirviente de confianza de Abraham, era el Rosh Yeshivá. Amados, más o menos así, para que entendamos más fácil, era un rabino. Rosh significa cabeza. Yeshivá es un estudio de Torah, una especialización en el estudio de la Torah. Entonces, digamos que Eliezer era un rabino, ¿sí? De la casa de Abraham, el que le enseñaba a los discípulos y encarnaba la forma de vida de Abraham, es decir, le enseñaba a sus discípulos cómo era el comportamiento, lo que hacía, lo que practicaba su amo, en este caso, Abraham. Él les enseñaba a todos ellos con la vida y la historia de Abraham. Únicamente alguien así tenía el rango y el entendimiento necesarios para ser digno de la asistencia divina requerida para trazar el derrotero por el cual el pueblo de Israel debería desarrollarse en la época siguiente. En este caso, con Jacob Avinu, quien terminaría siendo el padre de las 12 tribus de Israel. Shalom, shalom.